las breves de la información. Bueno, no se ve hacia dónde va a terminar la paz o dónde va a estar la paz dentro de Ucrania y Rusia. Porque en serio, siempre hay un punto, por ejemplo, el día de hoy Canadá empieza a festejarle a un nazista. Es en serio como la situación, lo que está pasando en Ucrania y Rusia se ven bien desfragmentadas, se ven noqueadas, no saben por dónde terminar este conflicto. Bueno, ya hemos hablado de que Polonia ha instado de que pues no va, ya no le va a dar suministro de armas e inclusive, ojo con el dato, el ministro de Defensa hablaba del el negocio de los oligarcas y sus granos. Ojo con el dato, no fue el de Agricultura polaca, el ministro de Agricultura polaca, fue el ministro de Defensa, es decir, hay demasiado dinero. Bueno, en esta misma narrativa habla el Papa. El Papa pues se juntó con lo que es Macron y llama mucho la atención. El Papa se reúne con Macron, el presidente de Francia, en Marsella. No hay invasión de inmigrantes, propaganda alarmista. Es algo interesante en el aspecto de que el discurso que se empieza a echar el Papa es algo interesante. Lo clasifiqué en dos. Esto donde habla de los inmigrantes. Invito a los europeos a no enfermarse de cinismo e indiferencia y subrayó cómo hoy la vida humana es rechazada en muchas personas que emigran, así como en muchos niños no nacidos y en muchos ancianos abandonados, ¿no? En el aspecto de que establece, ¿sabes qué? Te invito a europeo a no enfermarte de cinismo. No seas cínico, no seas cínico, Francia, Europa. Tú estás provocando todo esto. Estás haciendo que los africanos sean los migrantes porque tú, Europa, empiezas a colonizar a África y empiezas a crear una desestabilización. ¿Para qué? Para que dejen a África, que lo dejen lo que más se pueda ciudadanos. No sé en qué cabeza de un europeo puede pensar, elimino a los africanos y me voy a me voy a hacer de su materia prima. Sí, pero esos que se van a migrar a Europa y es lo que no quiere Europa. Por eso el Papa le dice, no seas cínico, no te envuelvas de un cinismo. Eso mediante la migración. Pero es algo interesante también lo que dice del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y ojo con el dato, es un personaje, el Papa, que pues ha tomado ambas posturas. ¿Sabes qué? Rusia ya la paz, y cuando se acerca a Rusia, Ucrania pues le empieza a decir mercenario, etcétera, etcétera. Y cuando el Papa se acerca a Ucrania a decir palabras de aliento, Rusia también rechaza esto. Es algo interesante la postura del Papa, que siempre va a quedar mal. Ahora bien, establece algo interesante. Nuevamente desde el avión papal habló de la guerra en curso en Ucrania. Es lo que dice él, cito textual. Esta guerra está un poco afectada no solo por el problema ruso y Ucrania, sino también por el comercio de armas. Las inversiones que más ingresos generan son las fábricas de armas, es decir, las fábricas de la muerte. No debemos jugar con el martirio, es decir, con el sufrimiento de esta gente. Debemos ayudar a resolver las cosas lo mejor posible. Papa habla de una paradoja, subrayó como quienes trafican con armas nunca tienen que pagar las consecuencias de sus decisiones, sino que dejan que las paguen personas como los ucranianos mártires. Es decir, aquí existe un gran negocio y el gran negocio es pues hacer el negocio de tu vida, de que las consecuencias no va a estar en tu territorio, va a estar en otro lado, van a ser otras personas e inclusive otra nacionalidad. Es lo que el sumo pontífice ha establecido dentro de su narrativa. También subrayó que las inversiones que más ingresos generan son las fábricas de armas, es decir, las fábricas de la muerte, lo que te acabo de comentar. No debemos jugar con el martirio de esta gente, debemos ayudar a resolver las cosas mejor posible. Ha señalado al agregar que algunos países están dando un paso atrás y ya no suministran armamento a Ucrania. Aquí está hablando de lo que es Polonia. Posteriormente, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, ha comentado estas declaraciones del Papa diciendo que fueron pronunciadas en el marco de una reflexión sobre las consecuencias del comercio de armas. El Papa subrayó la paradoja de quienes comercian con armas nunca tienen que pagar las consecuencias de sus decisiones. Aquí lo interesante, eso ya te lo había leído, aquí lo interesante es lo que dice el portavoz del Vaticano. No, esto nunca es estas declaraciones del Papa no son reflexiones.
son reflexiones y no tienen nada que ver, con las fábricas de armas. Aquí está muy interesante cómo el Vaticano pues también podrá estar ligado a estos tentáculos, ¿no? De no tocar estos intereses. Aquí estará interesante saber hasta dónde llegan estos intereses, estos tentáculos de estas fábricas, porque uno puede entender que en Estados Unidos están hasta en el Congreso de que no puedes tocar la ley donde pueden portar armas. Eso es algo interesante porque el portavoz al echarse para atrás, no, eso es solamente una reflexión. Es solamente una reflexión, no es un reclamo, nada por el estilo. Es algo interesante lo que hace el Papa.